Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Siempre Venezuela, iniciamos así esta nueva edición del programa, iniciando esta semana. Una semana que se plantea con mucha información, pero quiero ratificarles que este es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales, apoyo técnico, nuestro equipo de operadores en las distintas emisoras que se conectan a nuestra señal abierta y nuestros colaboradores y corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo. Lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. 5 emisoras se conectan, 4 de ellas en el área binacional colombo-venezolana y una en Aruba, amplificando nuestra señal en el Caribe latinoamericano. Iniciamos este segmento, como siempre, con Carlos Uzcategui, el Miura, que nos acompaña durante el mediodía de hoy. Carlos. Muy buenas tardes, Alan Ernesto Peralta y por supuesto la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Bueno, hoy como lo indicaste tú, la semana comienza o ya comenzó en Venezuela con las marchas en diferentes puntos de las ciudades capitales de los estados del país, Alan. Bueno, vamos a hablar de algo importante. Hoy es el Día Internacional de la Radiodifusión y yo creo que nunca, en muchos años, la radiodifusión venezolana había estado tan menguada como para esta fecha. La verdad es que se han cerrado muchísimos medios de comunicación radial en todo el país. Los que sobreviven lo hacen apenas viviendo al filo de la navaja entre la censura y la autocensura. Y obviamente con un mercado de clientes cada vez más constreñido, más limitado. ¿Cómo observas tú esto, Carlos? Bueno, Alan, en el Día Internacional de la Radio tendríamos que felicitar ante todo a los torreros, a los técnicos de transmisión, a los operadores de radio, a los propios jefes de mantenimiento, administración, locutores de planta que siempre están ahí o estaban allí. Pero ya lo indicaste, la radio a nivel de Venezuela está muy crítica. Sobre todo son más de 22.000 personas que han perdido el trabajo en 5 años en el país. Es decir, que la radio hoy se transmite por vía web normalmente, pero no como antes. Es muy lamentable este hecho que es crítico, grave y sobre todo para la profesionalidad de la gente de radio. Bueno, es que grandes emisoras en Venezuela prácticamente las que están operando están a capacidad mínima y hay algunas que desaparecieron por la acción de Conatel directamente. Sabemos de emisoras con más de 50 años al aire que han tenido que cerrar operaciones porque Conatel les ha dicho que no tienen los permisos en regla o que no renovaron los permisos a tiempo, dejando a vastas zonas del país sin la cobertura radial necesaria. Cobertura que de alguna manera u otra es necesaria porque es el único medio de comunicación en algunas zonas del país que permite el contacto directo con la audiencia. Bueno, fíjate, uno de los principales puntos que lo acabó Hugo Chávez Frías fue cerrar los circuitos radiales de amplitud modulada, como el circuito Belfort, el circuito Continente Nacional. Eso es muy lamentable, Alan, porque fíjate algo, te doy un ejemplo, ¿no? Una de las emisoras más antiguas del país estuvo en el occidente, que fue Radio Calendario en la 1020 AM, parte del circuito radial Continente, donde por sus ondas hercianas llegaba al estado Falcón, Táchira, Trujillo, Mérida, todo el estado Zulia y la franja binacional, porque fíjate algo, el circuito Continente Nacional en la emisora de Radio Calendario llegaba hasta Riohacha en el departamento de La Guaira, Aruba, Curazao y Bonaire. Hoy día, al igual que Mararritmo 900, hoy desaparecida también por las circunstancias y por cerrar, por supuesto, del circuito Venezuela, las emisoras a nivel de los campos en la amplitud modulada. Hoy en Venezuela quedan pero muy pocas amplitudes moduladas, aparte de que están limitadas las estaciones de radio. Esto ha sido muy lamentable. Tú naciste también con las AM, la palabra te lo indica, amplitud modulada. Llegaban más allá de las frecuencias moduladas.
Es muy lamentable este hecho y aparte de todo, Alan, muchos técnicos, operadores de radio profesional y torreros se han ido del país buscando nuevos horizontes. Bueno, Carlos, cambiemos el tema. ¿Sabe que en este país de misterios, de noticias a media verdad, de informaciones inconexas y de falta de transparencia por parte de los órganos del Estado venezolano, nadie ha comentado, más allá de algunos medios de comunicación internacionales, el hecho de que entre el 2021, entre el 2021 y 2022, el Banco Central de Venezuela perdió 10 toneladas de oro, llegando de 79 toneladas que había registrado a finales de 2021 a 69 toneladas a finales de 2022. Además de que esto pues representa una desviación del oro que nadie informa, que el propio Banco Central, como si esa plata fuera de ellos, como si ese oro fuera de ellos, lo ha despachado y no se sabe hacia dónde fue este oro, que es el oro registrado, ¿no? Porque el otro oro sí sabemos que se está yendo y directamente desde las minas hacia países árabes, hacia países del Oriente Medio y Turquía, incluyendo Turquía. Carlos, ¿qué te parece esta situación? Oye, buena aseveración lo que estás hablando sobre el tema de las 10 toneladas. Eso es cierto, Alan. El Banco Central no ha dado un punto reflexivo a dónde están ese oro perdido, ¿no? Ese metal vil, como lo llamó una vez Chávez. Pero es verdad, ¿a dónde está ese oro? ¿A qué mano, en qué manos estarán? Porque te voy a decir una cosa, yo dificulto que de las bóvedas del Banco Central de Venezuela, en la capital, en Caracas, ese oro se haya espumado. Eso es una mentira atroz, totalmente. Si quieres lo digo de esta manera, se robaron el vil metal, se robaron ese mineral aurífero y alguien tiene que pagar eso algún momento. Pero como lo dices tú, este gobierno de mentiras, de falacias y de todo lo que podamos llamar, nunca va a dar un resultado de esto. En otro país, esto hubiese sido el escándalo más grande del mundo. Ya estuviera el presidente del Banco Central, desde el que lleva el agua hasta el que la pasea y da coleto, hubiese estado ya detenido por delito federal de robo al erario público. Eso se lo robaron, Alan, así de sencillo. Sí, claro, no hay ni una sola información que haga presumir un destino de ese oro. Uno supone, bueno, vamos a suponer, pero esto es extraoficial, uno supone que ese oro lo vendieron en el mercado internacional para ingresar divisas, para tratar de paliar la política económica del gobierno en materia cambiaria. Vamos a suponer eso, pero vamos a suponer también, como tú dices, que simple y llanamente lo desaparecieron de bóveda. 10 Claro, toneladas de oro es mucha plata. demasiado, Ahora, hay otra cosa allí muy importante, Carlos. Fíjate esto. El tema de el oro en la bóveda del Banco Central. El oro es el respaldo de la moneda. por O supuesto. sea, De todo país, en en la misma medida que tú tengas más cantidad de oro en lingote, en reserva, en esa misma medida estamos dándole aval a la moneda que está circulando. ¿Qué ocurre? Venezuela llegó a tener más de 300 toneladas de oro en reserva del eso y es manejadas en la cierto. misma bóveda del Banco Central de Venezuela. ¿Tú te imaginas 300 toneladas de oro? Eso le daba mucho poder, mucha fortaleza a la moneda. Como respaldo de la moneda era mucho poder. Ahora, no puede suponer el gobierno, dentro de su afán loco, no puede suponer que con 69 toneladas, que representa casi, digamos, una cuarta parte de lo que se tenía, se llegó a tener en oro en Venezuela, en reserva, se va a respaldar la moneda de igual manera. Entonces, ellos, empezando por el Banco Central de Venezuela, por el directorio del Banco Central de Venezuela, son responsables de quitarle la garantía al oro, al Bolívar, Por porque han supuesto. reducido la cantidad de oro. Mira, la cantidad de oro que tenemos en este momento en reservas, según la palabra del Banco Central, porque uno no sabe si esa palabra es cierta, pero según la palabra del Banco Central, ese nivel de reserva que hay actualmente en Venezuela es el menor nivel de reserva en 50 años recientes.
Es decir, estamos retrocediendo a la década de los 60 en materia de reserva monetaria. Y uno dice, ¿es justo? ¿Es legal? Es eficiente este manejo que se hizo con el oro? Porque el oro se agarró para venderlo para gasto público. Y eso está expresamente prohibido en la ley del Banco Central de Venezuela. A menos que hayan hecho una interpretación de esta que suele hacer el Tribunal Supremo de Justicia. Pero el problema está en que no solamente se comieron el dinero que ingresó, más de $1 billón que ingresó al país, ha ingresado al país en la época chavista. No solamente se comieron esa plata, no solamente se comieron los ahorros del país, sino que nos endeudaron de tal manera que no sabemos cuánto, no sabemos, yo no sé cuánto debes tú, ni tú sabes cuánto debo yo, pero ya siendo venezolanos debemos un montón de plata por culpa del Estado irresponsable. Esto es una Fíjate algo, barbaridad. eso es una barbaridad, eso es una aberración. Alan, fíjate, estás comentando algo sobre las reservas del oro, ¿no? Déjame comentarte algo, ¿no? El gobierno cacareó, criticó a las empresas mixtas que elaboraban en el estado Bolívar, empresas en El Dorado, en La Camorra, las concesiones mineras que le dieron a las empresas canadienses, que eran eficientes y no destruían el medio ambiente como lo están haciendo actualmente en el tema del arco minero. El arco minero es una extensión de más de 150.000 hectáreas que las están acabando, por cierto. Pero fíjate algo, el Banco Central de Venezuela, conjuntamente con el gobierno y en el estado Bolívar, aunadas con las alcaldías, en ese momento las empresas auríferas, mineras, le entregaban al Banco Central una cuota por la cantidad de oro que ellos sacaran en barras en 24 quilates. Aún en Venezuela el sistema del oro es el inglés. 18 quilates significan 75% de oro, 25 de aleación. Y 24 quilates es el oro GUC, el oro 1000, que es como la plata SPIC. Es lo mismo. Hoy día, Alan, ¿qué garantía hay o Venezuela tiene de que las empresas estas chinas, rusas, de los bandidos, etcétera, le den aunque sea 1 gramo, o como lo dicen en el estado Bolívar, 1 grama de oro al Banco Central de Venezuela para su reserva? ¿Tú te imaginas al Puerto Knox en los Estados Unidos de Norteamérica sacar una barra de oro? Allá tienen más de 100 años que no han vuelto a sacar 1 gramo de oro, porque eso es la reserva nacional de la moneda. Y que lo mismo lo tuvo Venezuela, Alan, y hoy día han desbaratado ese oro. 10 toneladas. A mi juicio personal, te lo digo así de sinceridad, se robaron esos lingotes. Olvídate de lo demás. Ahora el presidente de la República no dice absolutamente nada. Bueno, ese no pía, no canta. ¿Qué diría en ese punto el gabinete? No, pero todos son cómplices. Empezando por el Claro, directorio del Banco Central de Venezuela. La ley del Banco Central de Venezuela dice es una entidad autónoma cuya función autónoma. es garantizar la estabilidad del signo monetario. Eso es lo que dice la ley. Ahora, una Y ellos, pregunta, Alan, ¿qué diría Calixto Ortega? Porque fue el presidente saliente del Banco Central de Venezuela. no, pero no dijo nada. Entró, salió, se fue, no dijo nada. Y Ni frío. definitivamente, y definitivamente esta gente no tiene vergüenza. O sea, se perdieron 10 toneladas o se destinaron, a dónde se destinaron, a quién se les vendió, cómo se vendió ese oro, a qué valor. ¿Hubo intermediación? ¿No hubo intermediación? Son preguntas que cualquiera está en su derecho de hacer como venezolano, porque cada vez que quitan un lingote de oro de la reserva del Banco Central, están aniquilando una parte del circulante monetario en bolívares. Y eso es lo que hay Sí, que señor, hacerle eso es entender a la correcto. gente. El oro se representa en la cantidad de masa monetaria, de bolívares que circulan en el mercado. Si tú eliminas una barra de oro, estás eliminando una muy buena cantidad de bolívares en el mercado porque no tienen respaldo, se convierte en dinero inorgánico. ¿Y sabes qué genera eso? Inflación, porque es moneda Inflación. sin respaldo, moneda sin respaldo, inflación y su hermanita gemela, devaluación. Entonces son unos irresponsables realmente y no explican nada. No, es más, la Asamblea Nacional Ilegítima que le corresponde hacer la fiscalización de esto debería preguntarlo.
pero tampoco lo van a preguntar porque son, son, son sapos del mismo Cómplices. charco. Carlos, el tema de la salud, vi algo que me causó dolor en Guanare, en el estado portuguesa. Portuguesa. Trasladan a los pacientes por las calles en camilla porque no hay ambulancia. No hay Veamos ambulancia. veamos esta imagen y comentamos. Venezuela, sin ambulancia, y mire cómo trasladan a los pacientes. Le hicieron placa en una clínica y tienen que trasladarlos en camilla para llevárselos otra vez para el hospital. Así estamos en Venezuela. Esto es aquí en Guanare, en la avenida 23 de enero, con la avenida D que va hacia el hospital. Oye, eso es una vergüenza, pero espantosa. O sea, lo tenían que trasladar a hacerle una placa a una clínica privada. Se lo llevaron en la camilla por tierra, por la calle, y lo devuelven por calle porque no hay ambulancia. ¿Tú sabes cuántas ambulancias hay en Caracas del sector público? Hay 13 ambulancias para una ciudad de casi 3 millones de habitantes. El área metropolitana de Caracas, poco Sí. más de 3 millones. Y en el estado 13, Miranda. Y en el estado 13, Miranda. 13. sí, Bueno, hoy hay 13 12, ambulancias. Alan, porque hoy cayó una ambulancia en el río Guaire. Es decir, que lo que quedan son 12. Está en todas las redes sociales. Ahora, ¿cómo cae una ambulancia, Alan, en el río Guaire? Estaría rascado el chofer. Se le fueron los frenos. No, es una barbaridad. Y en los pueblos, en la mayoría de capitales del país, las ambulancias arrumadas, desmanteladas porque se la han robado todo, vueltas nada, y los pacientes teniendo que ser trasladados en vehículos particulares, en taxi, en motocicleta. Yo he visto trasladar pacientes en motocicletas. Y En volquetas, en camiones. y uno se pregunta, Carlos, o sea, ¿hay derecho para que un país con tantos recursos que manejó millones y millones de dólares esté en estas circunstancias? ¿Hay derecho que los pacientes en Venezuela, el sistema de salud venezolano, esté por debajo del nivel de un país catastrófico como Haití? Y digo catastrófico porque este país ha tenido huracanes, terremotos, violencia política, golpes de Estado, y está mejor dotado los hospitales en Haití que en Venezuela. O sea, Totalmente. esto es De motivo los ecológicos en de el país. reflexión y de rabia. Diría Yep. un amigo, arrechera pensante, porque, porque es definitivo esto. Esto es Una locura. no, y todavía hay gente que dice, no, hay que darle un chance a Maduro, porque Maduro, tú sabes, Maduro, Con 24 años de desastre. el bloqueo no lo dejan mandar. Por favor, Dios, ¿hasta cuándo vamos a seguir permitiendo los abusos de un Estado, de un gobierno, que le falta respeto a uno en la cara? Le falta respeto de una manera muy clara. Es muy lamentable este hecho, lo que está pasando sobre todo con el tema de la salud. Fíjate los oncológicos como están totalmente desasistidos, no la muerte de jóvenes pequeños, adolescentes, Alan. Y el gobierno como si nada, poco le importa lo que esté pasándole a los connacionales. Sí, es una barbaridad. Carlos, voto directo, sin máquinas y conteo manual, es lo que pide Andrés Velázquez. Ha ratificado esa solicitud este fin de semana y le huele feo la presencia del CNE, así sea marginal en el tema de las primarias. Esto es un riesgo que toma la comisión de primarias porque cualquier falla, cualquier error, cualquier situación desacredita el proceso de primaria. Eso es una realidad y fíjate que tú lo comentaste el día viernes antes de cerrar el programa para el Happy Weekend y son pocos los
precandidatos o candidatos que están optando por esa similitud que tiene Andrés Velázquez con muchas críticas y todo. Pero él sabe de esto porque él viene del sector sindical y gremial, Alan, y sabe lo que está versando este tema. Y es lo que es la preocupación de lo que está pasando actualmente en el país. Bueno, pero ¿tú crees, desde tu punto de vista, que estamos en capacidad? Eso también va a depender, obviamente, de la fecha de las primarias, pero si estaremos en la capacidad, la comisión de primarias, de manejar un proceso de votación manual en el país. Alan, si quieres yo te lo voy a decir de esta manera. Yo lo voy a hablar por mi persona. Pertenecía al punto de sistematización electoral en un partido del otrora en el país. Y son pocos los que manejan esa capacidad. Estamos hablando de los cuadernos electorales, de los libros, etcétera. Hay que tener la cuantía de las personas electorales. Juan Pablo Guanipa, de lo poco que ha hablado bien, lo reflejó ayer, salió hoy en la luz pública, donde hay más de 4 millones de electores que no están en el CNE. ¿Cómo irán a hacer para votar los electores fuera del país y también en Venezuela, Alan? Esos son puntos y criterios que hay que ir valorizando, calificándolos para ver hasta qué punto habría una valía dentro de lo que es el CNE en el país. Yo, en mi punto, no estaría de acuerdo. No utilizaría en absoluto al CNE, sino a veedores internacionales que, por cierto, no sean de la gente del gremio de Maduro, sino gente seria de la Unión Europea, de los Estados Unidos o de la ONU, porque ni de la OEA ya tiene credibilidad. Bueno, riesgo calculado. Vamos a ver hasta dónde llega la comisión de primaria. Este miércoles definen muchas cosas, porque de acuerdo a la fecha uno dirá, es razonable la incorporación y la votación en el exterior. Es razonable que sea manual o no sea manual. Esto lo va a definir la fecha, obviamente. Carlos, otro militar al gabinete. Se trata de la vicealmirante Celsa Bautista. La designó como Maduro, el presidente de facto, como ministra del servicio penitenciario. Es decir, la mujer que estaba, la que nunca hizo nada, la que dependía de Iris Varela y reconocía que dependía de Iris Varela en sus decisiones, es sustituida por una militar vicealmirante. O sea, debe tener una buena perspectiva para que con su experiencia, dice Maduro, continúe con la construcción de un sistema penitenciario de amplio respeto a los derechos humanos. Perdóname, Maduro, eso es falso. Nunca han hecho un sistema penitenciario de respeto a los derechos humanos, empezando porque los presos se le están muriendo de tuberculosis, una enfermedad del siglo pasado. Pero imagínate, vamos yo lo que... ¿Con qué viene esta mujer, Celsa Bautista? Oye, primera vez que la escucho, no sabía que existía otra vicealmiranta. Es decir, que ahí las gradillas o las charreteras se las ganan como Alan. ¿En qué guerra peleó? ¿En qué armada? ¿Sería en una piragua, en una lancha de camarones? Cónchale. Es decir, no entiendo cómo llegan a esos cargos ostentosos en charreteras, hermano. Mira, yo le daría el primer consejo a esta vicealmiranta que vaya un momentico a El Salvador y le pregunte al presidente Bukele cómo haría para hacer lo mismo que él está haciendo con las bandas criminales allá en El Salvador. Ahorita tú puedes dormir tranquilamente en El Salvador, pero en Venezuela, ¿cómo duermes tranquilo? Sí, esa es la situación que se está presentando. Ahí está entonces la mujer. Vamos a ver, Mirelis Contreras es la que se fue, la que no hizo nada en el despacho, pero bueno, ahí la tiene. Bueno, y hecho este comentario, le pregunto yo a Carlos Uzcategui. Y Carlos, ¿usted cree en brujas? De que vuelan, vuelan. Bueno, por ahí hay una que está muy expectante durante el día de hoy. Se trata de la vidente, Moni Vidente, que dijo que hoy se moría un dictador en Latinoamérica. Vamos a escucharla para después hacer el comentario. También el día 13 viene la renuncia de uno de los líderes o dictadores de América Latina más importantes, o viene la muerte de uno de los dictadores el 13 de febrero. Es que ese día se van a juntar todas las energías tan fuertes para que vengan cambios positivos en la humanidad y que realmente que para levantarse tienes que tocar fondo. Y vamos a tocar fondo.
Ahí el que está más chorreado y que se ve más cerquita de esa vaina es Daniel Ortega. Sí, Es el señor, que que, por cierto, es el que se ve cerquita, pero a veces la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Y bueno, vamos a ver hasta dónde asume el riesgo esta vidente de decir lo que dijo, porque lo dijo la sí, semana pasada. Entonces, hoy, lunes 13, habrá que estar pendiente de las noticias. Por ahí leí incluso un comentario de un tuitero, hablaba de Daniel Ortega, pero fíjate que sí, pareciera que es el que está ahí como más cerquita, pero bueno, ¿qué piensas bueno, tú pero de eso? fíjate, déjame comentarte algo, Alan, ¿no? ¿Tú sabes cuál fue la noticia de Nicaragua? Que él está pidiendo al Congreso de la República allá en Nicaragua para que acepten el nuevo cargo de su esposa como copresidente. Eso ya salió a la luz pública en el día de hoy. Tenéis razón de que vuelan, vuelan y aletean feo. Bueno, pero ahí tiene cara, Tiene cara. actúa como, se presenta como, y dice cosas de, este, bueno, puede ser que la bruja que estamos buscando sea ella, Sí, sí. Sea. definitivamente. Bueno, Carlos, se nos acabó el tiempo. Bueno, sí, estaremos hoy a las 5 de la tarde de nuevo en el programa Siempre Venezuela. Gracias a la audiencia y gracias a ti. Una feliz tarde y buen provecho. Bueno, nos vemos en la tarde. Vámonos a la pausa comercial musical del momento y de regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con el programa. Les recordaba en el segmento anterior que es hoy el Día Internacional de la Radiodifusión. Motivo para felicitar a las emisoras de radio que están aliadas con Siempre Venezuela para amplificar nuestra señal en el Caribe latinoamericano, en La Guajira, en Arauca, también en el norte de Santander. Pero bien, Espacio Público alertó que no hubo razón concreta para cerrar emisoras de radio en el año 2022. El director ejecutivo de la ONG Espacio Pública, Carlos Correa, advirtió que no se entiende la razón por la cual la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ordenó el cierre, escuchen ustedes, de más de 80 emisoras de radio durante el año 2022. Explicó que solamente entre enero y septiembre del año pasado se ordenó el cierre de 85 estaciones radiofónicas, lo que a su juicio tiene que ver con un reacomodo de la estructura de propiedad de los medios de comunicación en el país que pasa por la disminución del número de las emisoras. Indicó que al menos 233 emisoras han cerrado en Venezuela durante los últimos 20 años, especificando que el Estado es responsable del 55% de los cierres entre 2017 y 2022, algunos con órdenes que van desde llamadas telefónicas u órdenes administrativas, y funcionarios de varios cuerpos de seguridad. Correa detalló que hay casos de las emisoras cerradas que pasaron a otros dueños, mientras que hay situaciones en las que sencillamente las bajaron. Hay un tercer grupo que está siendo analizado para certificarlas, pero advierte que no hay claridad y varias emisoras porque sus cierres o se dan por ser incómodas a otros grupos. La situación con las emisoras de radio porque no hay garantías para, para que puedan operar con normalidad debido a la falta de titularidad que va desde Conatel, que no se las quiere dar después de que se instalaron la maquinaria necesaria. No ellos llegaron y montaron esas emisoras, que puede ser que haya casos así, pero después Conatel a pagar, agregó. Además, para espacios públicos, que son víctimas del cierre, pero no se sabe a dónde van los equipos que o sea, hay una cantidad de emisoras que le han quitado sus equipos, algunos más nuevos que otros, no tienen para nada un destino conocido. A las nuevas emisoras que por casualidad son de representación
con el chavismo. Bien, el Instituto de Prensa y Sociedad IPI se realizó un balance de la libertad de expresión en Venezuela durante el segundo semestre del 2020. Señaló que el 14 de diciembre se constataron 244 violaciones normativas en 174 casos registrados en todo el país. IPIS identificó 117 restricciones administrativas, 30 violaciones de discursos estigmatizantes, 29 agresiones físicas, al acceso a la información, 25 casos de hostigamiento judicial, censura y de restricciones por Internet. Es el caso. En el día de la radiodifusión, más de 200 emisoras han sido cerradas, y también en el día de la radiodifusión hay cantidad de violaciones de derechos a los medios de comunicación, vulneración al estado de expresión y la libertad de comunicación en Venezuela. Bien, vamos a ver en esta oportunidad este video que señala las razones por las cuales en el país se está discutiendo diferentes leyes en Venezuela. Vamos a ver, fue el Día de la Juventud y la protesta de la juventud se hizo patente con las manifestaciones. Nada que celebrar. Hoy los jóvenes no tenemos oportunidades para poder trabajar porque lo que tenemos son sueldos míseros de 10 y 15 dólares. Hoy los jóvenes no tenemos una ley de primer empleo. Hoy los jóvenes no tenemos alternativas como lo tenían nuestros padres de comprarnos una casa o de sencillamente poder surgir en la vida. Hoy tenemos un Ejecutivo Nacional que prefiere gastar en estadios que en universidades. Pero hoy entendemos los jóvenes que es necesario hacer un cambio político y económico en Venezuela. Y para eso creemos en el voto como un ejercicio de cambio. Pero para votar hacen falta 3 millones de jóvenes. El Consejo Nacional Electoral, 3 millones de jóvenes que no están inscritos en el registro electoral. Exigencias tenemos durante meses. Meses le hemos exigido al Consejo Nacional Electoral que haga la parroquialización de los puntos de inscripción del registro electoral y todavía no nos da respuesta. Señor Calzadilla, responda. ¿O es que sencillamente no quieren que los jóvenes voten porque saben que no tienen el voto juvenil? Hoy los jóvenes quieren votar, pero es necesario que pueda darse la inscripción de los más de 3 millones de jóvenes que tienen que durar hasta 4 horas para llegar al punto regional. Pero hoy vamos a marchar, pero mañana también vamos a movilizarnos, porque mañana la convocatoria es al CNE del centro de Caracas a las 9 de la mañana para salir, porque sencillamente hasta que no tengamos respuesta. Bueno, y es que los jóvenes venezolanos salieron a protestar el 12 de febrero, Día de la Juventud, pero también manifestaron su posición y se espera que esta misma semana los jóvenes también en las protestas cívicas que vienen desarrollando los educadores venezolanos, los trabajadores de la administración pública del país en exigencia de condiciones dignas. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela con este tema de San Juan. San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da. Iniciamos esta segunda hora del programa Venezuela Siempre en la tarde de hoy, saludando a la gente de Radio Delfín, saludando a nuestros amigos y colegas de La Voz de la Gran Colombia, también abrazando a nuestros colegas en Arauca. Hoy Día Internacional de la Radiodifusión, a todos ellos un saludo, a todos ellos un abrazo y gracias por compartir este proyecto Siempre Venezuela. Bueno, seguimos aquí con más información. Hay un detalle, el tema estadístico económico es bastante fuerte cuando se analizan sus incidencias. Sobre todo este trabajo preparado por el Observatorio Venezolano de Finanzas, quien informó que la canasta alimentaria en enero se ubicó en $397, un aumento de 8,91% en apenas un año, desde el año pasado en enero, que estaba ubicada en $365. $365 en enero del año pasado, $397 en enero de este año.
Eso es una depreciación bastante significativa de la moneda y representa cómo poco a poco y a veces de manera acelerada se va perdiendo el poder de compra, el poder adquisitivo del venezolano está totalmente liquidado por esta situación de devaluación constante. Una devaluación que si no fuera planificada, uno diría es perfecta. Una devaluación que acaba con el poder adquisitivo de los venezolanos y nos empobrece día a día. Por otra parte, y en medio de la campaña, María Corina Machado señala que el país necesita confianza y no podemos pedirle confianza al pueblo de Venezuela si nosotros no confiamos en él. Escuchemos el racionamiento de María Corina Machado. Ustedes hablaron de confianza. O sea, el país necesita confiar. O sea, y sobre todo los jóvenes, que tienen por delante tantas incertidumbres. Y los chavos te dicen, pero es que voy a tener país, voy a tener familia, voy a tener la posibilidad de tener un trabajo, de tener una profesión, de ser autónomo. Eso es una posibilidad cuando veo todo esto como se desmorona, como si se nos estuviera tragando un hueco negro. Y yo creo que este es un momento en el cual nuestra primera responsabilidad es construir confianza. Y nadie confía en quien no confía en él. Es decir, nosotros no podemos pedirle confianza al pueblo de Venezuela si nosotros no confiamos en el pueblo de Venezuela. ¡Bravo! Valores, en tu experiencia, lo que me has demostrado, en tu carácter. Y yo confío en la sociedad venezolana de hoy, porque nos hemos ido forjando a los golpes. Y sí, nos hemos caído y nos han hecho zancadillas y hemos sentido engaños y traiciones. Pero si nosotros convertimos toda esa frustración y ese dolor en aprendizaje y nos hacemos más fuertes y mejores, entonces esta lucha es indetenible y nuestra fuerza invencible. Bueno, fue el mensaje de María Corina Machado en relación a este tema. Vamos entonces también con otra María, pero se trata de nuestra María García, quien desde el estado Zulia nos presenta su reporte, lo que usted no escuchó. Lo que usted no escuchó. A través de Siempre Venezuela Radio, en Colombia, Curazao y Bonaire. Lo que usted no escuchó con María García. Bienvenidos a una nueva emisión, hoy lunes 13 de febrero de 2023. Jóvenes marcharon hasta la sede del Consejo Nacional Electoral en la capital de la República para solicitar inscripción en el sistema del ente comicial. Preparación integral recibirán 120 nuevos estudiantes para un total de 700 que forman parte del programa Construyendo Futuro de la Alcaldía de Maracaibo. Con el apoyo de la empresa privada y las comunidades, el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, rescatará el Parque Zoológico de Maracaibo, el cual cumplirá 50 años. Mañana el Parque La Marina será escenario a las 6 de la tarde del concierto especial por el Día de San Valentín organizado por la Secretaría de Cultura y Corporación Zuliana de Turismo. Por presuntos cobros irregulares de instalación y reconexión, CanTV despide en nuestro país más de 140 funcionarios. Con movilizaciones en varios estados del país, jóvenes del oficialismo y la oposición en Venezuela celebraron el Día de la Juventud. 1.500 estudiantes celebraron los 209 años de la Batalla de la Victoria con desfile que partió desde la Plaza Urdaneta hasta la Plaza Simón Bolívar en el municipio Mara. Internacionales. Pentágono revela en rueda de prensa que objeto con amenaza de vuelo para la aviación civil tenía capacidad potencial de vigilancia.
El Ejército de Liberación Nacional y delegación gubernamental del presidente Petro se reunirán en México para una segunda mesa de negociaciones, entre ellas el cese al fuego como tema principal. El próximo 3 de marzo, el Servicio Aéreo de Territorios Nacionales de Colombia reactivará las rutas desde Bogotá hacia Caracas y viceversa. Deporte. Kansas City se titula campeón del Super Bowl al derrotar a Filadelfia 38-35 en la Liga de Fútbol Americano en Arizona. Hasta aquí los titulares de lo que usted no escuchó con María García. Volveremos con una nueva emisión el próximo miércoles 15 de febrero de 2023. Bueno, fue el reporte de María García desde la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia, trayéndonos sus detalles y su visión sobre estos temas. También, ampliando un poco una información señalada ahí por María García, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que la aerolínea estatal Azatena iniciará operaciones en 2 rutas hacia Venezuela desde el próximo 3 de marzo. Bogotá-Caracas es una de ellas. La misma tendrá una frecuencia de 2 vuelos semanales con un precio de $256 y $249 de Caracas a Bogotá. Petro indicó que Satena pronto ofrecerá 2 destinos nuevos a Latinoamérica sin dar mayores detalles. Los tiquetes para inaugurar este trayecto internacional en pesos colombianos van desde 1.105.000 pesos, que incluyen un equipaje de 15 kilogramos y 5 para el equipaje de mano. Bueno, pero obviamente cuando Petro hace este anuncio, se entiende que se solucionaron las diferencias que impedían que Satena, que era la opcionada para hacer ruta entre Bogotá y Caracas, y esta aerolínea pues no tuvo el permiso, no había tenido el permiso. Aparentemente ya lo tiene, porque si no Petro no lo anuncia. Esto siempre se condicionó, y ojo que no se ha dicho nada de esto, condicionó a que Conviasa diera el mismo permiso. Es decir, llegar hasta Caracas, cubrir la ruta Caracas-Bogotá, Bogotá-Caracas con aviones de Conviasa. ¿Por qué se enredó la pita? Porque algunos interpretan que esa autorización de vuelo de Conviasa hacia el territorio colombiano estaría violando las acciones del embargo comercial que tiene Estados Unidos, las sanciones que tiene Estados Unidos contra algunas empresas y algunas personalidades de la vida pública nacional en Venezuela. Se solucionó también lo de Conviasa. Se abrió la posibilidad de Conviasa y sus vuelos. Habría que esperar en los próximos días. Falta mucho para el 3 de marzo y bueno, obviamente se tienen que dilucidar estas cosas, porque tendría que haber una compensación, que fue lo que en un principio exigió el régimen de facto para otorgarle el permiso a Satena y Satena volar hacia territorio venezolano y desde territorio venezolano. Vamos a ver cómo se aclara este asunto. Bueno, amigos, desde Venezuela siempre Venezuela, seguimos aquí con más del programa. El Observatorio de Universidades registró 39 protestas en enero, 50% del total de las que se realizaron en el 2022 del sector universitario. El monitor del Observatorio de Universidades registró 39 protestas en el sector, que equivalen al 50% de las 78 manifestaciones reportadas durante todo el año pasado. Solo en enero, los universitarios protestaron la mitad de las veces que en todo el año pasado. En enero se registraron estas 39 protestas por parte del sector universitario. El informe titulado Defiende tu derecho detalla que se protesta principalmente para denunciar la violación sistemática del derecho a un salario digno, a la libertad de asociación sindical sin injerencia, a una contratación colectiva justa y una educación de calidad con una infraestructura adecuada. El Observatorio de Universidades recalca que el Ejecutivo evita honrar sus obligaciones constitucionales,
escudándose en el supuesto bloqueo, lo que le impide obtener los fondos suficientes para decretar una mejora salarial, pero entre tanto mantienen una narrativa sobre el crecimiento económico del país con inversiones millonarias entre privados y públicos. También rechazan el discurso del oficialismo que intenta hacer creer a la población civil que los profesores y trabajadores de todo el sistema educativo dependientes del sector público se niegan a trabajar. El salario mínimo vigente del año 2022 es de 130 bolívares mensuales, que al cambio establecido para el viernes 10 de febrero equivale a $5,37. En contraste, la canasta básica alimentaria, según el Centro de Documentación y Análisis Social, Sendas, de la Federación Venezolana de Maestros, arribó a $485 en diciembre. Esta disparidad entre el salario mínimo y el costo de la vida ha impulsado a docentes y profesores universitarios a encabezar las protestas de los últimos meses, en las cuales han integrado diversas organizaciones sindicales y otros trabajadores perjudicados por la política económica del gobierno. Así están las cosas en Venezuela. La mitad de las protestas que el sector universitario realizó el año pasado, la realizó solo durante el mes de enero de este año 2023. Bueno, escuchemos a los jubilados y pensionados de PDVSA Oriente. Ellos piden confianza para sus representantes en la mesa de diálogo con la industria. ¿Qué puede decir, hermano? Compañeros jubilados petroleros y petroquímicos y sobrevivientes de la industria petrolera nacional, reciban un saludo del Comité Pro Seccional Guanipa Santomé desde el estado Anzoátegui. Hoy es importante que tengamos claro lo que está ocurriendo en Caracas en un razonable encuentro entre la representación de PDVSA y nuestra representación de AGIC, encabezada por nuestro presidente legítimo Luis Borges. También es importante saber que las dos partes saben puntos a tratar, saben todo lo que está en la mesa respecto de nuestra situación. Démosle entonces un voto de buena fe para que esto se encamine por donde debe ser. No nos creemos falsas expectativas o objetivos inalcanzables. Hay que ser muy objetivos en esto para que se abra este camino que nos permita llegar a unos acuerdos razonables y responsables a lo más corto plazo posible. Que tengan muy buenos días y nos mantenemos a la expectativa de lo que ocurre en Caracas. Bueno, es la situación de los petroleros que desde oriente del país piden confianza en su junta directiva del sector de los jubilados y pensionados de PDVSA. Y desde Petare, la zona fuerte de él, Carlos Ocariz firmó la postulación para optar a la precandidatura presidencial, primero dentro de su partido y luego aspira a ser el representante de Primero Justicia ante las primarias. Escuchemos estas palabras del exalcalde del municipio de Sucre, Carlos Ocariz. Manifiesto, y esta es la carta que vamos a enviar a la Junta Nacional de Primero Justicia. La irreverencia vuelve a nuestra sangre, a nuestro partido y a nuestro país. Manifiesto mi intención de participar en el proceso electoral interno de nuestro partido. Es un honor para mí, para mi familia, servir a Venezuela desde nuestra causa que formé hace muchos años junto a otros compañeros fundando nuestro partido Primero Justicia. Somos Primero Justicia y aquí está la carta dirigida a la Junta Nacional para que comience el proceso de postulación para lograr ganar la interna, para lograr ganar la primaria y para cambiar Venezuela. Muchísimas gracias a todos y feliz tarde. Presidente. Gracias, vamos. Venga, Julio. Véngase.
y este fue parte del lanzamiento formal, oficial, la inscripción de Carlos Ocariz como precandidato en primero. Buscará primero ganar dentro de su partido y luego ganar las primeras representantes de la oposición en este proceso electoral del año 2024. También otro que estuvo de campaña, Benjamín Rauseo, estuvo en Maracaibo, en el estado Zulia, en varios sectores del estado Zulia, específicamente también en la Curva de Molina, un sitio de verdad bastante significativo en la ciudad de Maracaibo. Rauseo intención de ser precandidato dentro del proceso de primarias y la encuesta lo ubica con bastante favorabilidad dentro de este proceso electoral. Así que Rauseo, Benjamín Rauseo, precandidato a la presidencia de Venezuela, participará también en el proceso de primarias en el país. Escrito presentado por más de 100 organizaciones de defensa de derechos humanos y ONGs en Venezuela, señalan que el instrumento que se aprobó en primera discusión del proyecto de ley que busca controlar el tema del funcionamiento de las ONG en Venezuela suprime el derecho humano a la libertad de asociación y cierra el espacio cívico, permitiendo la cooptación del tejido social y tomar represalias contra toda forma asociativa autónoma de la sociedad venezolana, lo que viola los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado venezolano y la Constitución Nacional. También afirman que de llegar a aprobarse este proyecto de ley, le despojaría a la sociedad venezolana de sus capacidades y libertades para asistirse, organizarse, expresarse, defender sus derechos, participar en asuntos públicos y acudir a la solidaridad, protección y cooperación internacional con las cuales pueden afrontar la grave crisis de derechos humanos y la emergencia humanitaria compleja que afecta a la mayoría de la población en múltiples sectores y ámbitos de sus vidas civiles, sociales, políticos, laborales, económicos, humanitarios, culturales y ambientales. Entre las disposiciones más graves de este proyecto de ley de control de las ONG que se discute en la Asamblea Nacional Ilegítima, se establece la declaración de inexistencia de todas las formas de asociación sin fines de lucro, asociaciones, fundaciones, todas las formas de unión ya registradas o que funcionen de hecho, mientras no se adecúen a las disposiciones de ley. Una vez aprobada, violando el principio de irretroactividad, la somete a un nuevo régimen jurídico de control del Estado, previendo cumplimiento de un sistema de registro uniformado, cuyos requisitos son obligatorios para contar con la autorización por acto resolutivo emanado por la autoridad competente. Aquellas con domicilio extranjero deberán estar habilitadas para trabajar en el país y también deberán cumplir con este sistema de registro dispuesto por la ley. Hay una desproporción de materia en requisitos del nuevo sistema de registros obligatorios y de renovación constante, sin límites de tiempo ni criterios claros de evaluación ni de garantías al debido proceso. En caso de negociaciones sería imposible su cumplimiento, dejando a todas las asociaciones y fundaciones en una inseguridad jurídica indefinida. A ellos se suman sistemas de registros adicionales en manos del propio Estado, no implementados y que los órganos del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos han evaluado y calificado como instrumentos violatorios de la libertad de asociación y los estándares del espacio cívico. El control por parte del Estado desconoce las garantías del derecho y es fundamentalmente y profundamente abusivo en todos los ámbitos del derecho y la libertad de asociación. Son sujetos de obligaciones y sanciones todas las asociaciones y todas sus formas de unión de hecho o de derecho. Vean ustedes cómo es tan absorbente, irregular y violatorio de derechos que la Asociación Scout tendrá que presentar nuevamente documentación para registrarse y podrá hacerlo estado por estado, no de nivel nacional como actualmente está. La Fundación Rotary Club también tendrá que hacer el mismo proceso.
Fundaciones como la Asociación Tachirense de Lucha contra el Cáncer también tendrá que hacer algún tipo de renovación de documentos y otra materia burocratizante. La Asociación Civil Niños Cantores de Maracaibo tendrá también que registrarse de nuevo y hacer otra vez el proceso. Es decir, convierte un proceso que ya está bajo control y supervisión del Estado en un proceso represivo, abusivo y de control mayor a las organizaciones y fundaciones que realizan actividades en todo el país. La Cruz Roja es otra organización que pudiera ser controlada por el Estado y ya no podrá ser Cruz Roja Venezuela, sino que tendrá que ser Cruz Roja Táchira, Cruz Roja Mérida, Cruz Roja Carabobo, Cruz Roja, o sea, es decir, se tendrá que dividir en varios segmentos para poder realizar sus actividades con las consecuencias logísticas que evidentemente esto implica. Y otras organizaciones del país se verán afectadas por esta normativa que busca única y exclusivamente el control de la sociedad civil. La definición de la sociedad civil como objeto sospechoso, como accionar sospechoso, porque la ley prejuzga a las ONG, prejuzga el trabajo que realiza, la intencionalidad que tiene, indicándola como presuntos extranjeros o agentes cooperantes para desestabilizar el país. Parte de la ley se puede leer. Así es este proyecto que afecta a todas las ONG en Venezuela, fundaciones, asociaciones y organizaciones sin fines de lucro. De verdad que es una barbaridad lo que está haciendo el gobierno con la sociedad civil. Bueno, finiquitamos con este comentario nuestra edición meridiana del día de hoy, como siempre. Hemos llevado información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes, a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan en el área binacional colombo-venezolana y también una que nos amplifica en Aruba, llevando nuestra señal hasta el Caribe latinoamericano. Este ha sido un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores en las distintas emisoras, también nuestro apoyo en corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo. Nos despedimos hasta tarde, de 4 a 6 de la tarde, en una nueva edición de Venezuela Siempre, Siempre. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.